Todos en el restaurante la temían. Victoria Sandoval humillaba a quien quisiera sin consecuencias. Hasta que esa noche, una camarera se puso de pie y dijo lo que nadie se atrevía. Y su esposo millonario estaba presente. El salón del restaurante Nobleza brillaba bajo las luces de los candelabros de cristal. Yo pasaba el paño por la mesa del rincón, la número 17, mi favorita porque desde ahí podía ver todo el restaurante sin que nadie realmente me viera a mí. Después de 2 años trabajando aquí, había perfeccionado el arte de ser invisible. Isabela, necesito que cubras la sección principal esta noche. Don Miguel apareció desde la cocina, secándose las manos en su delantal blanco. Jorge llamó enfermo. Mi estómago se contrajo. La sección principal. Eso significaba los clientes más exigentes, las propinas más grandes, pero también las quejas más crueles. ¿Estás segura de que puedo hacerlo?, pregunté, aunque ya sabía que no tenía opción. Eres mi mejor camarera, niña, respondió con esa sonrisa paternal que me recordaba a mi abuelo. Y además, confío en ti más que en nadie. Asentí, alisando mi uniforme negro con manos que temblaban ligeramente. Había escuchado las historias de otros meseros sobre la sección principal. No era el trabajo lo que asustaba, sino cierta clienta en particular, Victoria Sandoval. Incluso su nombre se susurraba con una mezcla de reverencia y terror en los pasillos del personal. La esposa del magnate Sebastián Sandoval, dueño de media ciudad, venía al restaurante cada viernes por la noche, y cada viernes algún empleado terminaba llorando en el almacén. ¿Viene ella esta noche?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta por la tensión en los hombros de don Miguel. Reservación para las 8, confirmó. Pero escúchame bien, Isabela. No dejes que te intimide. Eres tan valiosa como cualquier cliente que entre por esa puerta. ¿Me oyes? Te oigo. Pero escuchar y creer eran 2 cosas completamente diferentes. A las 7:55, el murmullo del restaurante cambió. Era como si el aire mismo se espesara, anticipando su llegada. Los otros meseros intercambiaron miradas nerviosas. El encargado se ajustó la corbata por tercera vez en 2 minutos. Y entonces, las puertas se abrieron. Victoria Sandoval entró como una tormenta elegante. Vestido rojo que abrazaba su figura delgada, cabello negro recogido en un moño perfecto, tacones que repiqueteaban contra el suelo de mármol como sentencias. Pero no era su apariencia lo que helaba la sangre. Era su mirada. Esos ojos verdes escaneaban el restaurante como un depredador, evaluando territorio, buscando debilidad, buscando víctimas. Detrás de ella caminaba su esposo, Sebastián Sandoval, alto, de cabello entrecano, traje que probablemente costaba más que mi salario anual. Pero mientras Victoria irradiaba frialdad calculada, él parecía cansado, como si cargar el peso de estar casado con ella fuera una cruz demasiado pesada. Reservación a nombre de Sandoval, declaró Victoria al encargado. No fue una pregunta, fue una declaración de dominio. Por supuesto, señora Sandoval. El encargado prácticamente se dobló por la mitad. Su mesa habitual está lista. Me señaló con un gesto discreto. Mi corazón comenzó a galopar. Isabela te atenderá esta noche. Es nuestra mejor. No me importa quién sea, interrumpió Victoria. Solo que haga su trabajo correctamente, a diferencia de la incompetente de la semana pasada. Respiré profundo y me acerqué a ellos con la sonrisa profesional que había practicado 1000 veces frente al espejo. Buenas noches. Síganme, por favor. Victoria ni siquiera me miró. Simplemente comenzó a caminar hacia su mesa, asumiendo que el mundo se movería para acomodarla. Y así fue. Los guié a la mesa principal, la mejor ubicación del restaurante, con vista a la ciudad iluminada a través de los ventanales del piso al techo. Coloqué los menús con cuidado. ¿Desean comenzar con alguna bebida? Champán. El Moet del 2012, ordenó Victoria mirando su teléfono. Y que esté a exactamente 8 grados. La última vez estaba tibio, y fue absolutamente repugnante. Enseguida, señora. Y trae agua con gas. No del grifo, obviamente. Agua importada. Con limón cortado en rodajas finas. No en cuartos como si fuéramos animales. Cada palabra era un pequeño látigo. Por supuesto. Sebastián finalmente habló. Su voz suave y casi apologética. Para mí solo agua natural está bien. Gracias. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Había algo en sus ojos marrones, algo parecido a la vergüenza,
al cansancio de presenciar esto una y otra vez. Regresé a la barra, donde don Miguel ya estaba preparando la botella de champán. «Respira», me susurró. «Solo son 2 horas. Puedes hacer esto». «¿Por qué nadie le dice nada?», pregunté en voz baja. «¿Por qué dejamos que trate a la gente así? Porque tiene dinero. Y en este mundo, el dinero compra silencio». Pero yo había aprendido hace tiempo que el silencio tenía un costo. Y esa noche, sin saberlo, ese costo estaba por llegar a su límite. Regresé con las bebidas en una bandeja perfectamente equilibrada. Cada movimiento medido, cada paso calculado. Serví el champán primero, inclinando la copa exactamente en el ángulo correcto, para que la efervescencia no se desbordara. «Está a 8 grados, señora», confirmé suavemente. Victoria tomó un sorbo, sus labios frunciéndose en una mueca crítica. «Aceptable», fue todo lo que dijo. Durante la siguiente hora, atendí su mesa con precisión quirúrgica. Cada plato presentado perfectamente. Cada solicitud cumplida al instante. Cada pregunta respondida con cortesía profesional. Pero nada era suficiente. «Esta ensalada tiene demasiado aderezo. El pan no está lo suficientemente caliente». «¿Por qué tardaste 40 segundos en traer más mantequilla? ¿Acaso no ves que la necesitaba?». Sebastián comía en silencio, su incomodidad palpable pero su voz ausente. Y yo comencé a preguntarme qué tipo de hombre podía sentarse ahí, noche tras noche, y permitir que su esposa destruyera el espíritu de personas que solo intentaban ganarse la vida. Entonces, llegó el momento que cambiaría todo. Estaba retirando los platos del segundo tiempo cuando una pareja joven entró al restaurante. Ella llevaba un vestido simple pero bonito, él un traje que claramente no era de diseñador. Se sentaron en una mesa cercana, sus manos entrelazadas sobre el mantel, sus ojos brillando con esa luz que solo el amor joven tiene. Victoria los notó inmediatamente. «Dios mío». Su voz se elevó lo suficiente para que varias mesas cercanas escucharan. «¿Viste eso, Sebastián? ¿Qué clase de lugar es este ahora?», dejando entrar a cualquiera. El restaurante entero pareció contener la respiración. «Victoria», murmuró Sebastián. «Por favor». «No, en serio», continuó claramente disfrutando de la atención. «Míralos. Probablemente gastaron el salario de todo un mes para venir aquí a pretender que pertenecen. Es patético». La chica joven escuchó. Vi cómo sus mejillas se sonrojaban de vergüenza, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas no derramadas. Su novio apretó su mano, tratando de consolarla, pero el daño ya estaba hecho. Y algo dentro de mí se rompió. No fue una decisión consciente. Fue algo más profundo, más visceral. Fue el recuerdo de cada vez que yo había sido esa chica, cada vez que alguien con dinero me había hecho sentir pequeña, insignificante, menos que humana. «Disculpe, señora Sandoval». Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, pero creo que debería bajar la voz. El silencio que siguió fue absoluto. Victoria se giró hacia mí lentamente, como un depredador que acababa de detectar una presa particularmente estúpida. «¿Qué acabas de decir?». Cada nervio en mi cuerpo me gritaba que retrocediera, que me disculpara, que hiciera lo que todos los demás hacían, agachar la cabeza y dejarla ganar. Pero miré a esa pareja joven. Vi sus ojos fijos en nosotros, esperando, necesitando que alguien, cualquiera, se pusiera de pie. Dije que debería bajar la voz. Repetí, y esta vez, mi voz no tembló. «Está molestando a otros clientes». «¿Molestando?». Victoria se puso de pie, su silla raspando contra el suelo. «¿Una camarera me está diciendo que estoy molestando a alguien? Una persona le está diciendo a otra persona que su comportamiento es inaceptable». Corregí. El hecho de que una sea camarera y la otra tenga dinero no debería cambiar esa ecuación básica de decencia humana. El restaurante entero nos miraba ahora. Meseros congelados en sus lugares. Clientes con tenedores suspendidos a medio camino hacia sus bocas. Don Miguel de pie en la puerta de la cocina con expresión de horror y algo más. ¿Orgullo? ¿Sabes quién soy yo?, siseó Victoria, acercándose hasta que pude oler su perfume caro. ¿Tienes idea de a quién le estás hablando? Sé exactamente quién es, respondí, manteniendo mi postura. Es alguien que usa su dinero como excusa para ser cruel. Alguien que piensa que su cuenta bancaria le da derecho a humillar a otros. Y francamente, señora Sandoval,
He conocido a personas sin un centavo que tienen más clase en su dedo meñique que usted en todo su cuerpo. El jadeo colectivo del restaurante fue audible. Victoria levantó su mano, y por un segundo pensé que me iba a golpear. Pero entonces la voz de Sebastián cortó el aire como un cuchillo. Victoria, basta. Se había puesto de pie también, y había algo diferente en su postura, algo que no había estado ahí antes. No te metas en esto, Sebastián, advirtió Victoria sin quitarme los ojos de encima. Esta pequeña mesera necesita aprender su lugar. No, dijo Sebastián, y su voz era firme ahora. La que necesita aprender es otra persona. Victoria finalmente apartó sus ojos de mí para mirar a su esposo. ¿Qué? He estado sentado en silencio durante 2 años, continuó Sebastián. 2 años viéndote humillar a meseros, insultar a extraños, hacer que todos a tu alrededor se sientan miserables. Y me he quedado callado porque no sé, cobardía, quizás, o la ilusión de que cambiarías. Sebastián, te estás avergonzando. No, interrumpió. Tú te estás avergonzando. A ti misma, a mí, a todo lo que se supone que representamos. Y esta joven, señaló hacia mí, esta camarera que piensas que está por debajo de ti, acaba de mostrar más coraje y más dignidad en 2 minutos de lo que tú has mostrado en años. Victoria se tambaleó como si la hubieran golpeado. ¿Cómo te atreves? Me atrevo, dijo Sebastián con una calma terrible, porque estoy cansado. Cansado de pretender que esto está bien. Cansado de ser cómplice de tu crueldad por mi silencio. Se volvió hacia mí entonces, y en sus ojos vi algo que me rompió el corazón. Gratitud. Gracias, dijo simplemente, por decir lo que yo debería haber dicho hace mucho tiempo. Y con eso, tomó su abrigo y caminó hacia la salida, dejando a Victoria de pie en medio del restaurante, su máscara de superioridad agrietándose por primera vez. El silencio era ensordecedor. Luego, desde la mesa de la pareja joven, comenzó un aplauso lento. Su novio se puso de pie, aplaudiendo con una sonrisa en el rostro. La chica se unió a él, lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas. Y entonces, como una ola, el aplauso se extendió, mesa por mesa, cliente por cliente. Incluso algunos meseros comenzaron a aplaudir, olvidando por un momento las reglas y el protocolo. Victoria me miró una última vez, su rostro una máscara de furia impotente, y luego salió corriendo del restaurante, sus tacones repiqueteando su retirada. Cuando las puertas se cerraron detrás de ella, mis piernas finalmente cedieron. Me apoyé contra la mesa más cercana, temblando por la adrenalina, por el miedo retrasado, por la comprensión de lo que acababa de hacer. Don Miguel llegó a mi lado, poniendo una mano firme en mi hombro. Bueno, dijo con una sonrisa. Eso fue interesante. Y a pesar de todo, a pesar del miedo y la incertidumbre de lo que vendría después, me reí, porque por primera vez en mi vida me había puesto de pie, y el cielo no se había caído. Los aplausos finalmente se apagaron, pero el zumbido de conversaciones emocionadas llenó el restaurante como electricidad estática. Yo seguía de pie junto a la mesa vacía de los Sandoval, mis manos temblando, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Isabela, don Miguel me tomó del brazo suavemente. Ven, necesitas sentarte un momento. No puedo, susurré. Tengo otras mesas. Las otras mesas pueden esperar 2 minutos, insistió, guiándome hacia la cocina. Respira, niña. Solo respira. En la relativa privacidad de la cocina, lejos de las miradas curiosas, finalmente dejé que la realidad de lo que había hecho me golpeara de lleno. Había confrontado a Victoria Sandoval, delante de todos. Había llamado a la mujer más temida de la ciudad una persona cruel y sin clase, y su esposo me había defendido. ¿Qué acabo de hacer?, pregunté llevándome las manos a la cara. Don Miguel, ¿qué acabo de hacer? Lo correcto, respondió firmemente. Por primera vez en los 2 años que esa mujer ha venido aquí aterrorizando a mi personal, alguien finalmente le dijo la verdad. Pero va a haber consecuencias. Ella tiene poder, tiene conexiones. Podría arruinar el restaurante, podría muchas cosas. Interrumpió. Pero mira, señaló hacia la puerta de la cocina donde podíamos ver el comedor. ¿Ves a esos clientes? Todos están sonriendo.
Algunos están tomando fotos. Ya había 3 personas etiquetando al restaurante en redes sociales. Tenía razón. A través de la ventana circular de la puerta, pude ver el comedor transformado. Los clientes ya no comían en silencio tenso. Conversaban animadamente. Algunos incluso se habían levantado para hablar con personas de otras mesas sobre lo que acababan de presenciar. Lo que hiciste ahí afuera, continuó don Miguel, no solo defendiste a esa pareja joven. Le diste voz a cada persona que alguna vez fue tratada como menos que humana por alguien con dinero. Eso es poderoso, Isabela. Eso es importante. ¿O es el final de mi carrera en la hospitalidad?, murmuré. Un golpe suave en la puerta de la cocina nos interrumpió. Era Marcos, otro mesero, con los ojos brillantes de emoción. Isabela, la mesa 7 quiere conocerte, y la 12, y básicamente todo el restaurante. Se rió. Eres como una celebridad ahí afuera. ¿Qué? No, yo solo necesito... Pero don Miguel ya me empujaba de regreso hacia el comedor. Ve, deja que la gente te vea. Deja que sepan que lo que presenciaron fue real. Salí de la cocina con piernas temblorosas. Inmediatamente, la pareja joven de la mesa cercana se puso de pie. La chica tenía lágrimas en los ojos. Disculpa, dijo, su voz quebrándose. Sé que estás trabajando, pero necesitaba agradecerte. No tienes que agradecer nada, respondí suavemente. Nadie merece ser tratado de esa manera. Es nuestro aniversario, explicó su novio. 1 año juntos. Ahorramos durante meses para venir aquí. Y cuando esa mujer dijo esas cosas, yo me sentí tan impotente. Quería decir algo, hacer algo, pero me congelé. Yo también me habría congelado, admití. De hecho, me he congelado muchas veces antes. Esta noche simplemente algo fue diferente. Fuiste increíble, dijo la chica tomando mis manos. Absolutamente increíble. No lo olvidaremos nunca. Más clientes se acercaron después de ellos. Un hombre de negocios mayor me contó sobre una vez que Victoria había humillado a su hija en un evento social. Una mujer con un elegante vestido azul compartió que había sido mesera años atrás y que lo que hice le trajo lágrimas porque nadie nunca la había defendido cuando ella lo necesitó. Era abrumador, hermoso y aterrador al mismo tiempo. Pero entonces, alrededor de las 10 de la noche, la puerta del restaurante se abrió nuevamente. Sebastián Sandoval había regresado. El murmullo de conversaciones se detuvo inmediatamente. Todos los ojos se volvieron hacia él, mientras caminaba directamente hacia donde yo estaba, ahora de pie junto a la barra. Mi corazón se aceleró. ¿Había vuelto a defenderla? ¿A exigir una disculpa? ¿A amenazar con demandas? Pero cuando llegó a mi lado, lo que vi en su rostro no era enojo, era liberación. Isabela Torres, dijo, leyendo mi nombre del gafete. Necesito hablar contigo. ¿Tienes un momento? Miré a don Miguel, quien asintió. Claro, señor Sandoval. Por favor, llámame Sebastián, dijo, y había algo casi suplicante en su voz. Después de esta noche, creo que nos hemos ganado al menos esa informalidad. Me guió a una mesa vacía en el rincón, lejos de oídos curiosos, pero todavía visible para todos en el restaurante. Una vez sentados, se pasó las manos por el rostro, luciendo años mayor que cuando había entrado con Victoria horas antes. Primero que nada, comenzó, te debo una disculpa, una enorme disculpa. ¿Tú? No hiciste nada. Exactamente, interrumpió. No hice nada. Durante 2 años, he venido a este restaurante cada viernes, y me he sentado en silencio mientras mi esposa destruía la dignidad de persona tras persona. Meseros, otros clientes, cualquiera que ella decidiera, era un blanco apropiado para su crueldad. ¿Y yo? Yo solo comía mi cena y fingía que no estaba pasando. Hizo una pausa, mirando sus manos. ¿Sabes qué es lo más patético? Me decía a mí mismo que estaba eligiendo mis batallas, que confrontarla en público solo empeoraría las cosas, que era mejor mantener la paz. Pero la verdad es que era un cobarde, puro y simple. No creo que sea justo llamarte cobarde, dije suavemente. No conozco tu situación, tu matrimonio. Mi matrimonio, soltó una risa amarga. Es una farsa. Lo ha sido durante años. Nos casamos cuando éramos jóvenes, cuando Victoria era diferente. O al menos, cuando pensé que lo era. El dinero la cambió.
O tal vez solo reveló quién siempre había sido. Se inclinó hacia adelante, sus ojos marrones fijos en los míos. Cuando te pusiste de pie esta noche, cuando le dijiste esas verdades que nadie más se atrevía a decir, algo dentro de mí se rompió. O más bien, algo que había estado roto durante mucho tiempo finalmente se recompuso. Porque me di cuenta de que si una camarera que apenas nos conoce tuvo el coraje de enfrentarla, ¿qué excusa tenía yo? Su esposo, su supuesto compañero de vida. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. Entre ustedes, quiero decir. Honestamente, no lo sé, admitió. Cuando salí del restaurante, ella me estaba esperando en el auto. Gritó durante 20 minutos sobre humillación pública, sobre falta de respeto, sobre cómo había arruinado su reputación. Y yo solo escuché. Y cuando terminó, le dije que quería el divorcio. El aire abandonó mis pulmones. ¿Qué? Probablemente debí haberlo dicho hace años, continuó. Pero esta noche me diste algo que había perdido hace mucho tiempo. Me devolviste mi voz. Y lo primero que esa voz necesitaba decir era que no podía seguir viviendo una mentira. Sebastián, yo no sé qué decir. No era mi intención causar problemas en tu matrimonio. No causaste nada, me aseguró. Solo sacaste a la luz lo que ya estaba podrido. Y por eso, te estoy agradecido. Sacó su billetera y puso varios billetes sobre la mesa. Esto es por la cena que no terminamos. Y esto, añadió más billetes, es una propina. Una que apenas comienza a compensar el valor de lo que hiciste esta noche. Miré el dinero. Eran miles de dólares. No puedo aceptar esto, dije inmediatamente. Es demasiado. Claro que puedes, insistió. Y lo harás, porque te lo ganaste. No por servir comida o vino, sino por tener el coraje de recordarme lo que significa ser un ser humano decente. Se puso de pie entonces, extendiendo su mano. Gracias, Isabela Torres, por tu valentía, por tu dignidad, y por darme el empujón que necesitaba para finalmente hacer lo correcto. Estreché su mano, sintiendo el peso de ese simple gesto. Espero que encuentres la felicidad, dije sinceramente. La verdadera felicidad, la que no viene del dinero o el estatus. Yo también, sonrió tristemente. Y tú, Isabela, nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo extraordinaria que eres. Prométeme eso. Lo prometo. Cuando salió del restaurante, el lugar estalló en aplausos nuevamente. Pero esta vez, yo apenas los escuché. Estaba mirando el dinero sobre la mesa, procesando la conversación surrealista que acababa de tener, tratando de entender cómo mi vida había cambiado tan drásticamente en solo unas horas. Don Miguel se acercó, mirando el dinero con ojos como platos. «Madre de Dios», susurró. «Isabela, eso es demasiado», terminé. «Es demasiado. Es exactamente lo que mereces», corrigió. «Pero niña, necesitas entender algo. Lo que pasó aquí esta noche va a tener repercusiones, buenos y malas. ¿Estás preparada para eso?» No lo estaba. No tenía idea de lo que vendría después, pero cuando miré alrededor del restaurante, vi rostros sonrientes. Vi a la pareja joven riéndose juntos, su noche especial salvada. Vi a otros clientes que habían presenciado algo que claramente los había conmovido. Y supe que sin importar lo que viniera después, había hecho lo correcto. El resto de la noche pasó en una nube de emociones mezcladas. Más clientes me detuvieron para agradecerme o compartir sus propias historias. Las redes sociales comenzaron a explotar con videos y fotos del incidente. Alguien había grabado el momento completo y ya tenía miles de vistas. Cuando finalmente cerró el restaurante a la medianoche, me senté en el vestidor del personal, exhausta, pero extrañamente energizada. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Isabela, soy Sebastián. Don Miguel me dio tu número. Espero que no te moleste. Solo quería que supieras que presenté los papeles de divorcio esta noche. Mi abogado dice que Victoria va a pelear, pero estoy preparado. Y todo comenzó porque tú me recordaste que está bien luchar por lo que es correcto. Gracias nuevamente», respondí con manos temblorosas. «Me alegra que estés tomando pasos hacia tu felicidad. Gracias por apoyarme esta noche. Significó más de lo que imaginas». Guardé el teléfono y miré mi reflejo en el pequeño espejo del vestidor. Seguía siendo la misma Isabela de esta mañana. Mismo uniforme, mismo rostro. Pero algo fundamental había cambiado en mis ojos.
Ya no veía a alguien que se escondía. Ya no veía a alguien que aceptaba el maltrato como parte inevitable del trabajo. Veía a alguien que se había puesto de pie. Y esa persona, me di cuenta, era mucho más fuerte de lo que nunca había imaginado. El sábado amaneció diferente. No por el clima, que era el mismo gris invernal de siempre, sino porque cuando encendí mi teléfono, mi vida había explotado en formas que nunca imaginé posibles. 324 mensajes, 67 llamadas perdidas, y mi nombre trending en las redes sociales locales. Dios mío, susurré, sentándome en mi pequeña cama mientras scrolleaba a través de notificación tras notificación. El video del confrontamiento había sido compartido miles de veces durante la noche. Múltiples ángulos, múltiples versiones, todas capturando el momento exacto en que le dije a Victoria Sandoval que personas sin un centavo tenían más clase que ella. Los comentarios eran abrumadores. Esta chica es mi nueva héroe. Finalmente alguien pone a Victoria Sandoval en su lugar. La forma en que se mantuvo firme. Reina. El esposo apoyándola es todo. Pero también había comentarios negativos, por supuesto. ¿Quién se cree que es una simple mesera para hablarle así a alguien? Victoria debería demandarla por difamación. Esto es puro teatro para atención. Falso 100%. Mi teléfono sonó. Era don Miguel. ¿Viste? Preguntó sin saludar siquiera. Estoy viendo. Respondí, mi voz sonando extraña incluso para mis propios oídos. Don Miguel, esto es... No sé qué hacer. Por ahora no hagas nada, aconsejó. Y Isabela, no vengas al restaurante hoy. Mi estómago cayó. ¿Me estás despidiendo? No. Dios, no. Se apresuró a decir. Todo lo contrario. Pero hay reporteros afuera del restaurante desde las 6 de la mañana. Cámaras, periodistas, toda la prensa de chismes de la ciudad. Si vienes, va a ser un circo. No puedo simplemente esconderme. No te estoy pidiendo que te escondas, interrumpió suavemente. Te estoy pidiendo que te tomes un día para procesar todo esto antes de que los buitres te descuarticen buscando una historia. Tenía razón, lo sabía. Pero la idea de quedarme en mi pequeño apartamento mientras el mundo hablaba de mí era casi insoportable. Pasé la mañana tratando de ignorar mi teléfono, pero era imposible. Cada vez que lo miraba, había más mensajes. Algunos de amigos y familia que apenas había visto en años, de repente interesados en mi vida. Otros de extraños, algunos apoyándome, otros insultándome, todos teniendo opiniones fuertes sobre una mujer que no conocían realmente. Alrededor del mediodía, el timbre de mi puerta sonó. Miré por la mirilla, esperando ver a un reportero intruso. En cambio, vi a una mujer elegante de unos 40 años, cabello castaño recogido en una coleta profesional, con un portafolio de cuero bajo el brazo. ¿Isabela Torres? Preguntó cuando abrí cautelosamente la puerta. Mi nombre es Patricia Vega. Soy abogada. Mi corazón se detuvo. Si viene de parte de Victoria Sandoval... No, levantó las manos. Todo lo contrario. Vengo de parte de alguien más. ¿Puedo pasar? Solo serán unos minutos. Dudé, pero algo en su expresión me dijo que podía confiar en ella. La dejé entrar a mi diminuto apartamento, súbitamente consciente de lo gastado que lucía todo comparado con su traje caro. Represento a un grupo de mujeres, comenzó una vez que nos sentamos. Mujeres que han sido víctimas del abuso verbal y psicológico de Victoria Sandoval durante años. En eventos sociales, en negocios, en situaciones públicas. Ella tiene un patrón de comportamiento que data de al menos una década. Saqué documentos de su portafolio. Estas son solo algunas de las testimonias que hemos recopilado. Una empleada doméstica, a quien acusó públicamente de robo sin evidencia. Una coordinadora de eventos a quien humilló frente a 100 invitados porque las flores no eran del tono exacto de blanco que quería. Una diseñadora de moda a quien destruyó profesionalmente con rumores falsos porque se negó a darle un descuento. Leí los documentos con horror creciente, página tras página de crueldad calculada. ¿Por qué me muestra esto?, pregunté finalmente. Porque lo que hiciste anoche, Isabela, le dio voz a todas estas mujeres, respondió Patricia. Durante años, nadie se atrevía a hablar en contra de Victoria porque tiene poder, conexiones, dinero. Pero tú no te dejaste intimidar. Y ahora, otras víctimas están listas para compartir sus historias también. ¿Qué están pidiendo de mí?
Nada que no estés cómoda dando, aseguró. Pero si estuvieras dispuesta a hablar públicamente sobre lo que presenciaste y experimentaste, podría ser el catalizador que estas mujeres necesitan para finalmente defenderse. Miré los documentos nuevamente. Nombres, fechas, incidentes detallados de abuso emocional y humillación pública. ¿Victoria sabe sobre esto? Aún no, pero lo sabrá pronto. Y Isabela, necesito ser honesta contigo. Si decides hacer esto, ella va a contraatacar. Va a usar cada recurso que tiene para destruir tu credibilidad. Va a hacer que los últimos meses de tu vida sean muy, muy difíciles. Entonces, ¿por qué debería hacerlo? Patricia se inclinó hacia adelante, sus ojos sinceros. Porque alguien tiene que hacerlo. Y porque tienes algo que la mayoría de sus víctimas no tienen. El mundo ya está de tu lado. El video se volvió viral por una razón. Las personas están cansadas de ver a gente como Victoria Sandoval abusar de su poder sin consecuencias. Mi teléfono vibró. Otro mensaje. Este de Sebastián. Isabela, necesito advertirte. Victoria contrató a un investigador privado para buscar cualquier cosa en tu pasado que pueda usar en tu contra. Lo siento. Pensé que deberías saberlo. Mostré el mensaje a Patricia, quien asintió sombríamente. Ya comenzó entonces. Esto es típico de su manual de jugadas. Intentará encontrar cualquier error que hayas cometido, cualquier momento vergonzoso, cualquier cosa que pueda torcer para hacerte ver mal. No tengo nada que esconder, dije, aunque mi voz tembló ligeramente. Mi vida no es perfecta, pero no he hecho nada terrible. Eso es bueno. Pero Isabela, necesitas entender. No tiene que ser verdad. Solo tiene que plantarse en las mentes de las personas. Una insinuación aquí, un rumor allá, y de repente tu credibilidad está en duda. Me puse de pie, caminando hacia la ventana de mi pequeña sala. Desde aquí podía ver la calle donde había crecido, los edificios familiares, la vida simple que había construido para mí misma. Si hubiera sabido que decir la verdad una vez iba a convertir mi vida en esto, dije lentamente, ¿habría valido la pena? ¿Tú qué crees?, preguntó Patricia suavemente. Pensé en la pareja joven del restaurante, en sus rostros cuando Victoria los humilló, en su gratitud cuando alguien finalmente se puso de pie por ellos. Pensé en las mujeres en estos documentos, todas las víctimas silenciadas durante años porque Victoria era demasiado poderosa para desafiar. Pensé en Sebastián, finalmente encontrando el coraje para pedir el divorcio después de años de infelicidad. Sí, dije finalmente, habría valido la pena. Entonces, ¿estás dispuesta a hablar? Respiré profundo. ¿Qué necesitan que haga? Patricia sonrió, sacando más documentos de su portafolio. Primero, quiero que leas todas estas testimonias. Conoce las historias. Entiende el patrón. Luego, si todavía estás dispuesta, organizaremos una conferencia de prensa. Un evento controlado donde puedes compartir tu experiencia y dar plataforma a otras víctimas. ¿Cuándo? 3 días, respondió. Eso nos da tiempo para prepararte, para coordinar con las otras mujeres que quieren hablar, y para asegurarnos de que estés legalmente protegida de cualquier demanda por difamación que Victoria intente. Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada documento, cada testimonio. Patricia me explicó mis derechos, los riesgos potenciales, y lo que podía esperar en los días venideros. Cuando finalmente se fue, eran casi las 6 de la tarde y mi cabeza daba vueltas con información. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número local desconocido. Casi no respondí, pero algo me hizo contestar. ¿Isabela Torres? Una voz femenina, joven, nerviosa. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Carla Restrepo. Yo trabajé para los Sandoval hace 2 años, como empleada doméstica, hasta que Victoria me acusó de robar una pulsera que luego encontró en su propia joyero. Pero para entonces, ya me había despedido sin referencias, sin paga final, nada. Recordé su nombre de uno de los documentos. Carla, lo siento mucho por lo que pasaste. Vi el video, continuó, su voz quebrándose. Vi cómo te pusiste de pie frente a ella. Y pensé que si tú pudiste hacerlo, tal vez yo también pueda finalmente contar mi historia. Pero estoy asustada, Isabela. Tan asustada. Yo también estoy asustada, admití. Pero creo que a veces hacer lo correcto significa estar asustado y hacerlo de todos modos. ¿De verdad vas a hablar públicamente? ¿En la conferencia de prensa? Sí.
Entonces yo también lo haré, decidió Carla. Si tú estás ahí, yo estaré ahí, juntas. Después de colgar, me senté en silencio, procesando todo. En 24 horas, había pasado de ser una mesera anónima a convertirme en el centro de una tormenta mediática. Había pasado de simplemente querer llegar al final de mi turno a convertirme en la voz de mujeres que habían sido silenciadas durante años. Era aterrador, era abrumador. Pero mientras miraba los documentos esparcidos en mi mesa de café, mientras leía historia tras historia de abuso y humillación, supe que no podía dar marcha atrás. Victoria Sandoval había construido su reino sobre el miedo y la intimidación, y era hora de que ese reino cayera. Mi teléfono vibró una última vez. Un mensaje de don Miguel. Niña, estoy orgulloso de ti. Pase lo que pase, recuerda. La verdad siempre sale a la luz. Y tú tienes la verdad de tu lado. Respondí con lágrimas en los ojos. Gracias. Por todo. Por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Esa noche, acostada en mi cama, no pude dormir. Mi mente daba vueltas con todo lo que estaba por venir. La conferencia de prensa. Las otras víctimas. La inevitable venganza de Victoria. Pero también pensé en algo más. Pensé en la niña que había sido, creciendo en este mismo barrio, soñando con una vida mejor, pero sin saber nunca cómo alcanzarla. Y me di cuenta de que esa niña nunca habría imaginado que su vida mejor vendría de simplemente decir la verdad. A veces la valentía no es ruidosa. A veces es solo una voz tranquila diciendo, esto no está bien. Y a veces esa voz es suficiente para cambiar todo. Los 3 días hasta la conferencia de prensa pasaron en un torbellino de preparación, miedo y momentos de duda tan profundos que casi me hacen retractarme 100 veces. Patricia venía a mi apartamento cada mañana, con más documentos, más testimonios, más estrategias legales. Me enseñó cómo hablar frente a las cámaras, cómo mantener la calma cuando los reporteros hicieran preguntas agresivas, cómo protegerme de las tácticas de intimidación que Victoria sin duda emplearía. Recuerda, me decía una y otra vez, tú no eres la villana aquí. No importa cómo intenten pintarte, tú simplemente dijiste la verdad, eso es todo. Pero el mundo exterior no lo veía tan simple. Las redes sociales se habían convertido en un campo de batalla. Hashtags como Hilos Team Isabela y Defiende a Victoria trending simultáneamente. Cuentas falsas aparecieron de la nada, algunas defendiéndome ferozmente, otras lanzando ataques tan viciosos que Patricia tuvo que quitarme el teléfono varias veces. Es solo una mesera buscando fama. Probablemente le pagaron para hacer esto. Victoria Sandoval ha donado millones a caridad. ¿Y le creen a esta nadie? Pero por cada mensaje de odio, había 10 de apoyo. Mujeres compartiendo sus propias historias de ser humilladas por personas poderosas. Hombres admitiendo que habían sido testigos silenciosos de abuso y se arrepentían de no haber dicho nada. Incluso algunas celebridades menores comenzaron a compartir el video con mensajes de solidaridad. El segundo día, don Miguel me llamó con noticias. El restaurante ha tenido que contratar seguridad extra, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Isabela, no puedes imaginarte. Está lleno todas las noches. La gente viene solo para sentarse donde pasó todo. Están pidiendo que te contraten de vuelta solo para conocerte. ¿Contratar de vuelta? ¿Es que me despidieron? No, no, se rió. Pero les dije que estabas tomándote un tiempo, lo cual necesitas. Esto es mucho más grande que un trabajo de mesera ahora, ¿verdad? Tenía razón. Aunque parte de mí extrañaba la simplicidad de solo servir comida y sonreír a los clientes, sabía que había cruzado un punto sin retorno. El tercer día, Carla vino a visitarme. Era más joven de lo que imaginaba, apenas 23 años, con ojos grandes que aún mostraban el trauma de lo que Victoria le había hecho. Casi no vengo, admitió, sentándose en mi pequeño sofá. Esta mañana me desperté y pensé, ¿quién me va a creer? Ella es Victoria Sandoval. Yo soy nadie. Eres alguien, dije firmemente. Eres alguien a quien le pasó algo terrible. Y tu historia importa. ¿Cómo lo haces? Preguntó mirándome con algo parecido al asombro. ¿Cómo no te dejas paralizar por el miedo? Me reí, sin humor. ¿Quién dice que no estoy paralizada? Carla, estoy aterrada. Cada noche me despierto sudando, imaginando todas las formas en que esto puede salir terriblemente mal. Pero luego pienso en esa pareja en el restaurante. Pienso en ti.
Pienso en todas las mujeres en esos documentos, y me doy cuenta de que mi miedo es pequeño comparado con años de silencio. Carla se limpió las lágrimas. Mi madre piensa que estoy loca por hacer esto. Dice que la gente como nosotras no gana contra la gente como ellos, que solo voy a arruinar mi vida más de lo que ya está arruinada. ¿Y tú qué piensas? Pienso, dijo lentamente, que he pasado 2 años sintiéndome sucia, como si hubiera hecho algo malo, como si mereciera ser tratada así. Y estoy cansada, Isabela, tan cansada de cargar con su culpa cuando ella fue quien hizo algo imperdonable. La abracé entonces, esta extraña que se había convertido en hermana de batalla en solo días. Mañana, susurré, mañana contamos nuestras verdades. Y pase lo que pase después, al menos las habremos dicho en voz alta. Esa noche, recibí una llamada inesperada. Era Sebastián. Isabela, necesito advertirte sobre algo. Su voz sonaba tensa. Victoria va a aparecer mañana en la conferencia de prensa. Mi sangre se congeló. ¿Qué? Contrató a su propio equipo de relaciones públicas. Van a montar un circo mediático. Ella planea pintarse como la víctima, decir que tú la provocaste, que todo fue malinterpretado. Ya filtró una historia a 3 medios de comunicación sobre cómo ha sido acosada y amenazada desde que el video se volvió viral. Pero eso no es... Yo nunca... Lo sé, interrumpió. Y cualquiera que te conozca lo sabe. Pero Victoria es experta en manipular narrativas. Ha estado haciéndolo durante años. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Eres su esposo. ¿O todavía lo eres? Legalmente. Soy su esposo en papel, corrigió. Pero dejé de ser su cómplice la noche que te pusiste de pie en ese restaurante. Y Isabela, necesito que sepas algo más. He estado hablando con mi propio abogado. Estoy preparando testimonios sobre su comportamiento durante nuestro matrimonio. Cosas que he presenciado. Cosas que ella me ha hecho. Si las cosas se ponen feas mañana, si ella intenta destruirte, voy a contraatacar con todo lo que tengo. Sebastián, no tienes que hacer eso. No quiero arruinar tu vida. Mi vida ya estaba arruinada, dijo suavemente. Tú solo me ayudaste a ver eso claramente. Y ahora, es mi turno de devolver el favor. La mañana de la conferencia de prensa amaneció fría y gris. Me puse un vestido simple pero elegante que Patricia había ayudado a seleccionar. Algo que proyectara profesionalismo sin parecer que estaba intentando demasiado. Estás temblando, observó Patricia cuando llegó a recogerme. No puedo parar, admití. Patricia, ¿y si esto es un error? ¿Y si... Isabela, me tomó por los hombros. Mírame, vas a estar bien. Tienes la verdad de tu lado. Tienes a 6 mujeres valientes que van a compartir sus historias contigo. Y tienes a millones de personas que ya vieron con sus propios ojos lo que Victoria es capaz de hacer. La conferencia de prensa estaba programada en un salón de eventos en el centro de la ciudad. Cuando llegamos, ya había docenas de cámaras instaladas, reporteros verificando sus equipos, el murmullo de anticipación llenando el aire. Patricia me guió a una sala privada donde las otras mujeres ya estaban esperando. Además de Carla, había 5 más. Mujeres de diferentes edades, diferentes orígenes, pero todas con la misma mirada en sus ojos. Determinación mezclada con terror. Isabela, una mujer mayor, se acercó tomando mis manos. Soy Rosa Méndez. Victoria me despidió hace 5 años después de que le dije que su comportamiento con el personal era inaceptable. Me aseguré de que nunca pudiera trabajar en hospitalidad nuevamente. He estado limpiando casas desde entonces. Y yo soy Andrea Soto, dijo una mujer de unos 30 años. Era coordinadora de eventos. Organicé la boda de Victoria hace 8 años. Cuando las flores llegaron en el tono equivocado de rosa, me humilló frente a 200 invitados. Luego se aseguró de que cada planificador de eventos en la ciudad supiera que yo era incompetente. Perdí mi negocio. Una por una, compartieron sus historias, cada una más desgarradora que la anterior. Y en cada historia, el mismo patrón. Victoria usaba su poder para destruir vidas cuando las cosas no salían exactamente como ella quería. ¿Estamos listas?, preguntó Patricia, asomando la cabeza después de media hora. Nos miramos unas a otras, estas 7 mujeres que habían sido extrañas hasta hace unos días, ahora unidas por trauma compartido y valor colectivo. «Estamos listas», dije, y mi voz no tembló. El salón de conferencias estaba lleno hasta reventar. Cámaras de todos los medios principales. Flashes creando una constelación de luz.
Y ahí, en la primera fila, con un equipo de lo que solo podían ser abogados caros, estaba Victoria Sandoval. Nuestros ojos se encontraron a través de la sala. Ella sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Era la sonrisa de un depredador que pensaba que ya había ganado. Tomamos nuestros lugares detrás de una larga mesa con micrófonos. Patricia se puso de pie primero, dando una declaración preparada sobre patrones de abuso, sobre poder mal utilizado, sobre por qué estas mujeres finalmente habían encontrado el coraje de hablar. Luego fue mi turno. Me puse de pie, mis piernas sintiendo que eran de gelatina, y miré hacia las cámaras. En algún lugar detrás de esas lentes, había millones de personas esperando para juzgar cada palabra que dijera. Mi nombre es Isabela Torres. Comencé, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Soy mesera en el restaurante Nobleza, o al menos, lo era hasta hace 4 días, cuando un video de mí confrontando a una cliente se volvió viral. Hice una pausa, respirando. Mucha gente ha preguntado por qué hice lo que hice. ¿Por qué arriesgué mi trabajo, mi reputación, mi seguridad, solo para defenderme de alguien poderosa? Y la verdad es simple, porque nadie más lo estaba haciendo. Victoria se inclinó hacia adelante en su silla, sus ojos estrechándose. Durante años, continué, he presenciado cómo personas con dinero y poder tratan a las que sirven como si fueran invisibles. Como si no tuviéramos sentimientos, dignidad o valor como seres humanos. Y esa noche, cuando vi a Victoria Sandoval humillar a una pareja joven, solo porque pensó que no pertenecían a su restaurante favorito, algo dentro de mí dijo, ya es suficiente. Las cámaras hacían clic incesantemente. No hice lo que hice por fama. No lo hice por dinero. Lo hice porque era lo correcto. Y lo haría de nuevo, cada vez, sin importar las consecuencias. Me senté y Carla se levantó. Su voz temblaba al principio, pero se fortaleció mientras contaba su historia. Cómo Victoria la había acusado falsamente. Cómo había destruido su reputación. Cómo había pasado 2 años sintiéndose culpable por algo que nunca hizo. Una por una. Las otras mujeres compartieron. Rosa y su despido injusto. Andrea y su negocio arruinado. Historias de abuso verbal, de manipulación psicológica, de poder usado como arma para destruir vidas. El salón estaba en silencio absoluto. Incluso los reporteros habían dejado de susurrar entre sí. Cuando la última mujer terminó, Patricia abrió el turno de preguntas. Inmediatamente, docenas de manos se levantaron. Un reportero de un canal importante fue el primero. Señorita Torres, la señora Sandoval ha declarado públicamente que usted la provocó esa noche, que su comportamiento fue agresivo y poco profesional. ¿Cómo responde a eso? Respondo, dije calmadamente, que hay video de toda la interacción. Las personas pueden ver por sí mismas quién provocó a quién. Yo estaba haciendo mi trabajo. Ella estaba humillando a clientes inocentes. Otro reportero se puso de pie. ¿No les parece conveniente que todas estas acusaciones salgan ahora, justo cuando el señor Sandoval ha pedido el divorcio? ¿Podría esto ser una venganza coordinada? Antes de que pudiera responder, Rosa se inclinó hacia su micrófono. Mi historia es de hace 5 años. La de Andrea es de 8 años. No nos conocíamos entre nosotras hasta esta semana. ¿Cómo podríamos haber coordinado algo que Victoria nos hizo en momentos completamente diferentes de nuestras vidas? Victoria finalmente se puso de pie entonces, y el salón estalló en murmullos. Caminó hacia un micrófono en el lado de la sala, sus abogados intentando detenerla, pero ella los apartó. Esto es un circo, declaró, su voz amplificada llenando el espacio. Un circo absoluto orquestado por personas resentidas que quieren aprovecharse de mi posición y mi dinero. Señora Sandoval, Patricia se puso de pie. Esta no es su conferencia de prensa. Si quiere responder a estas acusaciones, puede organizar la suya. ¿Acusaciones? Victoria se rió, pero sonó histérico. Estas no son acusaciones. Son mentiras. Mentiras de gente que probablemente ni siquiera puedo recordar porque sus vidas son tan insignificantes que no dejaron impresión alguna. El salón jadeó colectivamente. ¿Ve? Dije, levantándome también. Esto es exactamente de lo que estamos hablando. Ni siquiera puede ayudarse a sí misma. Ni siquiera ahora, con cámaras grabando cada palabra, puede contener su desprecio por personas que considera debajo de ella. Victoria dio un paso hacia mí, sus ojos ardiendo con furia. Tú eres nadie, siseó.
Una mesera sin educación, sin futuro, sin nada. Y te voy a demandar por cada centavo que nunca tendrás. Demándame, respondí. Y por primera vez desde que esto comenzó, me sentí completamente en control. Gasta millones en abogados. Pelea esto en cada corte del país. Pero eso no va a cambiar la verdad. No va a borrar el video de esa noche. No va a hacer que estas mujeres se callen. Y no va a devolverte la reputación que destruiste tú misma. El silencio que siguió fue absoluto. Victoria me miraba con odio puro, pero por primera vez vi algo más en sus ojos. Miedo, porque se estaba dando cuenta en tiempo real de que había perdido el control de la narrativa. Que toda su fortuna, todas sus conexiones, todo su poder, no podían comprar de vuelta lo que había perdido en el momento en que me confrontó en ese restaurante. Su humanidad, su reputación, el miedo que inspiraba en otros, todo se estaba desmoronando, y lo único que podía hacer era mirar. Las cámaras capturaron todo, su rostro contorsionado en furia, sus palabras venenosas, su incapacidad total de mostrar aunque sea un atisbo de remordimiento o responsabilidad. Y supe, en ese momento, que habíamos ganado. No en las cortes, no todavía, pero en lo que realmente importaba, la opinión pública. Porque el mundo acababa de ver, sin filtros, sin guiones, exactamente quién era Victoria Sandoval. Y era peor de lo que cualquiera había imaginado. El caos que siguió a la explosión de Victoria fue instantáneo y absoluto. Los reporteros se levantaron de sus asientos como un enjambre, gritando preguntas, empujándose unos a otros para acercarse más. Los flashes de las cámaras creaban una tormenta de luz cegadora. Y en medio de todo, Victoria seguía de pie, su rostro rojo de furia, aparentemente incapaz de procesar que acababa de detonarse a sí misma frente a las cámaras de todo el país. Silencio. La voz de Patricia cortó el caos como un látigo. Esta conferencia de prensa ha terminado. No habrá más preguntas en este momento. Los abogados de Victoria finalmente lograron rodearla, creando una barrera humana mientras intentaban sacarla del salón. Pero el daño ya estaba hecho. Cada palabra venenosa, cada expresión de desprecio, cada segundo de su pérdida de control había sido capturado en alta definición. Patricia nos guió rápidamente a la sala privada, cerrando la puerta contra el rugido de voces del exterior. Una vez dentro, las 7 nos miramos unas a otras en silencio aturdido. ¿Acaba de pasar lo que creo que pasó?, preguntó Carla finalmente, su voz apenas un susurro. Ella se destruyó a sí misma, respondió Andrea, con los ojos como platos. Justo ahí, frente a todos, simplemente, explotó. Rosa comenzó a reír, un sonido que empezó bajo pero creció hasta llenar la habitación. Pronto todas nos estábamos riendo, una mezcla histérica de alivio, incredulidad y triunfo absoluto. No puedo creer que te llamó nadie sin educación y sin futuro en cámaras nacionales, dijo otra de las mujeres, María, entre risas. ¿Quién hace eso? Alguien que nunca ha enfrentado consecuencias reales en su vida, respondí limpiándome las lágrimas de risa que se habían convertido en lágrimas reales. Alguien que está tan acostumbrada a salirse con la suya, que olvidó cómo comportarse cuando finalmente la confrontan. Patricia estaba pegada a su teléfono, su expresión oscilando entre asombro y satisfacción profesional. Está en todas partes, anunció. Literalmente en todas partes. Los clips ya tienen millones de vistas. Las redes sociales están explotando. Y no van a creer esto, pero 3 anunciantes importantes acaban de retirar su patrocinio de la Fundación Benéfica de Victoria. El silencio que siguió fue diferente, más pesado, porque esto ya no era solo sobre justicia personal o verdades dichas. Esto tenía consecuencias reales en el mundo real. ¿Significa eso que...? Comenzó Carla. Significa, interrumpió Patricia, que Victoria Sandoval acaba de perder mucho más que su reputación. Está comenzando a perder su poder, su influencia, las cosas que usaba como armas contra ustedes. Mi teléfono, que había estado en silencio durante la conferencia, comenzó a vibrar incesantemente. Cientos de notificaciones llegaban por segundo. Mensajes de personas que no había visto en años, de extraños ofreciendo apoyo, de medios de comunicación rogando por entrevistas exclusivas. Pero había un mensaje que resaltaba entre todos los demás. Era de Sebastián. Isabela, ¿estás bien? Por favor dime que estás bien. Acabo de ver todo.
Estoy en camino, respondí rápidamente. Estoy bien. Estamos todas bien. Fue intenso. Su respuesta llegó en segundos. Intenso es poco. Victoria acaba de llamarme gritando. Está completamente descontrolada. Isabela, por favor, ten cuidado. No sé de qué es capaz ahora. Un escalofrío recorrió mi espalda. Victoria había demostrado en ese salón que cuando se sentía acorralada, su reacción era atacar. Y ahora, humillada frente a millones, ¿qué haría? Patricia leyó algo en mi expresión. ¿Qué pasa? Sebastián dice que Victoria está descontrolada. Que tengamos cuidado. Patricia asintió seriamente. Ya contraté seguridad privada para todas ustedes. Especialmente para ti, Isabela. Vas a tener protección las 24 horas durante al menos las próximas 2 semanas. Y antes de que protestes, levantó una mano. No es negociable. Ya lo he visto antes. Personas poderosas acorraladas son peligrosas. Pasamos la siguiente hora en esa sala, mientras Patricia coordinaba nuestra salida. El edificio estaba rodeado de reporteros, todos esperando para conseguir una declaración adicional, una foto, cualquier cosa que pudieran usar. Vamos a sacarlas de aquí en grupos, explicó Patricia. Isabela, tú vienes conmigo en mi auto. El resto de ustedes irán con mi equipo. Nadie habla con los reporteros. Nadie se detiene. Solo caminamos directamente a los vehículos. ¿Entendido? Todas asentimos. La salida del edificio fue como caminar a través de una pared de sonido. Los reporteros gritaban preguntas, empujaban micrófonos hacia nuestras caras. Las cámaras nos seguían como depredadores acechando presa. Isabela, ¿cómo te sientes después de la explosión de Victoria? ¿Tienes miedo de represalias? ¿Es verdad que Sebastián Sandoval te está ayudando financieramente? ¿Planeas demandar a Victoria por difamación? Mantuve mi cabeza baja, siguiendo a Patricia a través de la multitud. Los guardias de seguridad que había contratado formaban un escudo humano a nuestro alrededor, empujando suavemente pero firmemente a los reporteros fuera del camino. Finalmente llegamos a su auto, un sedán negro con vidrios polarizados. Una vez dentro, con las puertas cerradas, el ruido se amortiguó a un murmullo distante. Respira, instruyó Patricia mientras arrancaba el motor. Solo respira. ¿Así es como va a ser ahora? Pregunté, mi voz sonando extraña incluso para mí. Acosada constantemente, sin privacidad, sin paz. Durante un tiempo, sí, admitió. Pero Isabela, esto va a pasar. Las personas tienen períodos de atención cortos. Otra historia saldrá. Otro escándalo captará la atención. Y eventualmente, podrás volver a tu vida normal. No sé si quiero volver a mi vida normal. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. No sé si puedo. Después de todo esto, después de saber lo que sé, de haber visto lo que he visto, ¿cómo vuelvo a solo servir comida y sonreír a clientes? Patricia me miró de reojo mientras conducía. Entonces tal vez no vuelvas. Tal vez esto es el comienzo de algo nuevo, algo más grande. ¿Cómo qué? No lo sé todavía, sonrió. Pero Isabela, en las últimas 72 horas, te has convertido en un símbolo de resistencia contra el abuso de poder, de dignidad frente a la humillación, de personas ordinarias poniéndose de pie contra los poderosos. Eso es poderoso. Y hay muchas formas en que ese poder podría usarse para el bien. Llegamos a mi apartamento 20 minutos después. Había una camioneta negra estacionada frente al edificio, y 2 hombres con trajes y auriculares salieron cuando nos acercamos. Tu seguridad, explicó Patricia. Van a estar aquí todo el tiempo. Uno en tu puerta, otro vigilando el edificio. Sé que se siente excesivo, pero confía en mí. Subí a mi apartamento escoltada por uno de los guardias, un hombre serio de unos 40 años que se presentó como Marcos. Una vez que verificó que el apartamento estaba seguro, se posicionó fuera de mi puerta. Sola finalmente, me dejé caer en el sofá y encendí la televisión. No pude evitarlo. Necesitaba ver cómo estaba siendo reportado todo. Cada canal de noticias, cada programa de chismes, cada talk show, todos hablaban de lo mismo. La caída pública de Victoria Sandoval. Los clips de su explosión se repetían sin cesar. Analistas debatían sobre su lenguaje corporal, su tono, su completa falta de conciencia. Expertos en relaciones públicas la destrozaban, llamando a su actuación un caso de estudio en cómo no manejar una crisis. Pero lo que más me impactó fueron las historias que comenzaron a surgir.
Mujeres de todo el país comenzaron a compartir sus propias experiencias con Victoria. Algunas que habían sido sus compañeras de universidad hablaban de bullying sistemático. Exempleadas de las empresas de Sebastián compartían historias de cómo Victoria las había tratado cuando visitaba las oficinas. Incluso algunas de sus supuestas amigas comenzaron a distanciarse, dando entrevistas donde siempre supieron que había algo problemático con su comportamiento. Era como ver un imperio desmoronarse en tiempo real. Mi teléfono sonó. Era don Miguel. «Niña, ¿estás bien? Acabo de ver todo en las noticias». «Estoy bien, don Miguel. Cansada, pero bien». «Isabela, necesito decirte algo». Hizo una pausa. «El restaurante ha recibido ofertas. Muchas ofertas. Productores de televisión queriendo hacer un especial sobre esa noche. Compañías de relaciones públicas queriendo usarnos en campañas. Y alguien ofreció comprar el restaurante por 3 veces su valor solo por la notoriedad. ¿Vas a vender? ¿Estás loca?» Se rió. «Este lugar es mi vida. Pero el punto es, Isabela, lo que hiciste ha cambiado todo. No solo para ti, sino para todos los que estuvimos involucrados. Y quiero que sepas que cuando estés lista para volver, tu trabajo te está esperando. Pero también entenderé si decides que hay cosas más grandes esperándote ahora». Después de colgar con don Miguel, me senté en silencio, tratando de procesar cómo mi vida había sido volteada de cabeza en menos de una semana. Un golpe en mi puerta me sobresaltó. Marcos la abrió parcialmente. «Hay alguien aquí para verte». «Sebastián Sandoval». «¿Lo dejo pasar?» Mi corazón se aceleró. «Sí, está bien». Sebastián entró momentos después, luciendo exhausto. Su traje estaba arrugado, su cabello despeinado, ojeras oscuras bajo sus ojos. «Isabela», dijo, y había tanto en ese nombre. Alivio, preocupación, gratitud, culpa. «¿Estás bien?», pregunté indicándole que se sentara. Se dejó caer en el sillón frente a mí, frotándose el rostro. «Victoria está destruida, completamente destruida. He estado en el teléfono durante las últimas 3 horas con abogados, con su familia, con su equipo de relaciones públicas intentando controlar el daño. Pero Isabela, no hay forma de controlar esto. Ella hizo lo impensable. ¿Qué va a pasar ahora? Legalmente, no lo sé. Mi abogado dice que las otras mujeres podrían tener casos sólidos para demandas civiles. Victoria podría enfrentar cargos si se demuestra que algunas de sus acusaciones falsas resultaron en pérdidas financieras documentables. Y el divorcio», suspiró pesadamente. «Va a ser una batalla. Sebastián, lo siento. Sé que esto no era lo que esperabas cuando...». «No te disculpes», interrumpió firmemente. «Nada de esto es tu culpa. Esto es resultado de años de comportamiento sin consecuencias finalmente alcanzándola. Y francamente debió pasar hace mucho tiempo». Se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrando los míos. «Pero necesito que entiendas algo. Victoria está furiosa. Más que furiosa, está humillada. Y no hay nada más peligroso que una persona poderosa humillada públicamente. Ya está hablando de demandas masivas, de investigar cada aspecto de tu vida, de... que lo haga», dije, sorprendiéndome a mí misma con mi propia calma. «Que gaste toda su fortuna en abogados, que contrate investigadores. No tiene nada que encontrar porque no he hecho nada malo. Lo único que hice fue decir la verdad». Sebastián me miró con admiración. «¿Cómo haces eso? ¿Cómo mantienes esa calma, esa certeza?» «Porque estoy cansada de tener miedo», respondí. «He pasado toda mi vida siendo invisible, siendo pequeña, aceptando maltrato porque pensé que no tenía otra opción. Y luego, una noche, decidí que era suficiente. Y Sebastián, una vez que cruzas esa línea, una vez que decides que tu dignidad vale más que tu seguridad, no puedes volver atrás». Él asintió lentamente. «Hay algo más que necesito decirte», dijo después de un momento. «Algo que descubrí hoy y que cambia las cosas». Mi estómago se contrajo. «¿Qué? Victoria no es solo mi esposa. Hay asuntos financieros complicados. Cuando nos casamos, ella no tenía nada. Su familia tenía apellido, pero no dinero. Yo construí mi imperio y ella se convirtió en parte de él. Está en las juntas directivas de varias de mis empresas. Tiene acceso a cuentas, a información privilegiada. Y mi abogado descubrió hoy que ha estado moviendo dinero, mucho dinero, a cuentas offshore, a inversiones bajo otros nombres.
Millones de dólares que técnicamente son activos maritales compartidos. ¿Está robándote? Está asegurándose de que si el divorcio se pone feo, ella tenga recursos escondidos que yo no pueda tocar, explicó. Y Isabela, eso me da ventaja. Porque ese tipo de movimientos financieros, especialmente si se hicieron con intención de ocultar activos durante un divorcio, son ilegales. Procesé esto lentamente. ¿Qué vas a hacer? Por ahora, solo documentar, recopilar evidencia. Pero si ella intenta destruirte, si intenta usar su poder y dinero para arruinar tu vida, voy a responder con todo lo que tengo. Isabela, tengo mucho. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la calle abajo donde una pequeña multitud de reporteros aún esperaba, esperando capturar cualquier imagen de mí. No quiero que esto se convierta en una guerra, dije suavemente. No quiero ser responsable de destruir completamente a alguien, sin importar lo terrible que haya sido. No serías tú quien la destruye, respondió Sebastián, uniéndose a mí en la ventana. Sería ella destruyéndose a sí misma. Tú solo serías el catalizador que expuso lo que ya estaba ahí. Nos quedamos así por un momento, mirando la escena abajo. ¿Puedo preguntarte algo?, dije finalmente. Cualquier cosa. ¿Por qué te importa tanto? No me malentiendas, estoy agradecida. Pero apenas me conoces. Soy solo la mesera que sirvió tu mesa esa noche. ¿Por qué arriesgar tanto por mí? Sebastián tardó un largo momento en responder. Porque cuando te vi ponerte de pie esa noche, cuando te vi enfrentar a Victoria sin miedo a pesar de que claramente sabías que podía costarte todo, vi algo que había perdido hace años. Vi integridad. Vi coraje. Vi a alguien que eligió hacer lo correcto incluso cuando era difícil, incluso cuando era aterrador. Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Y me di cuenta de que yo había dejado de ser esa persona. Me había convertido en alguien que elegía la comodidad sobre la corrección, el silencio sobre la verdad, la paz sobre la justicia. Y eso me había estado comiendo vivo por años. Se volvió hacia mí, sus ojos húmedos. Así que no estoy haciendo esto solo por ti, Isabela. Lo estoy haciendo por mí, porque ayudarte a luchar contra ella es la forma en que finalmente recupero algo de mi alma que vendí por tantos años de silencio. No supe qué decir a eso, así que hice lo único que se sentía apropiado. Lo abracé, y ahí parados en mi pequeño apartamento, con reporteros afuera y un futuro incierto esperando, dos personas de mundos completamente diferentes encontraron un momento de entendimiento compartido. Habíamos sido puestos en este camino por la crueldad de Victoria, pero lo que encontramos no fue solo justicia, fue redención. Para ambos. El teléfono de Sebastián sonó, rompiendo el momento. Miró la pantalla y su expresión se endureció. Es mi abogado. Tengo que tomar esto. Salió al pasillo, y pude escuchar fragmentos de la conversación a través de la puerta. Palabras como orden de restricción y demanda por difamación y activos congelados flotaban hacia mí. Cuando regresó, su rostro estaba sombrío. Victoria acaba de presentar demandas. Contra ti, contra las otras 6 mujeres, contra Patricia, incluso contra el restaurante. Reclama $50 millones en daños por difamación, angustia emocional y pérdida de reputación. El número me golpeó como un puñetazo físico. 50 millones. Yo no tengo... Nunca tendré ese tipo de dinero. Eso es el punto, explicó Sebastián. No es sobre ganar, es sobre aplastarte, sobre hacerte retractarte, disculparte, desaparecer, sobre hacer que todas las demás mujeres que podrían hablar en el futuro vean lo que pasa cuando desafías a Victoria Sandoval. ¿Y qué hacemos? Sebastián sonrió, pero no había humor en ello. Contraatacamos, duro, y le mostramos que eligió a la persona equivocada para intimidar. Las siguientes 2 semanas fueron las más intensas de mi vida. La demanda de Victoria no era solo un documento legal, era una declaración de guerra. $50 millones, distribuidos entre todas nosotras, con la mayor parte dirigida hacia mí. Su equipo legal envió cartas amenazantes, citaciones, demandas de retractación pública. Querían que nos arrastráramos, que pidiéramos perdón, que admitiéramos que habíamos mentido sobre todo. Pero ninguna de nosotras lo hizo. Patricia ensambló un equipo legal formidable, parcialmente financiado por Sebastián, aunque insistió en mantener eso en privado para evitar acusaciones de conflicto de intereses.
Dos de los abogados más respetados del país tomaron nuestro caso pro bono, diciendo que representaba algo más grande que solo una disputa legal. Este es un caso sobre libertad de expresión, explicó uno de ellos, el licenciado Ramírez, durante nuestra primera reunión estratégica. Sobre el derecho de las víctimas de abuso a contar sus historias sin ser silenciadas por demandas frívolas diseñadas para intimidar. Si Victoria gana esto, sienta un precedente peligroso. Mientras tanto, el Tribunal de la Opinión Pública ya había dictado su veredicto. Las marcas seguían abandonando cualquier asociación con Victoria. Su fundación benéfica perdió el 80% de sus donantes en una semana. Eventos sociales comenzaron a desinvitarla discretamente. Incluso su propia familia empezó a distanciarse públicamente. Pero lo más devastador para Victoria fue algo que ni siquiera había anticipado. Las empleadas actuales de las empresas de Sebastián comenzaron a hablar. Primero, fue una asistente ejecutiva que compartió en redes sociales sobre cómo Victoria la había hecho llorar en un baño corporativo después de criticar su ropa barata e inapropiada. Luego, una gerente de recursos humanos reveló que había recibido múltiples quejas formales sobre el comportamiento de Victoria durante sus visitas a la oficina, pero que Sebastián había ordenado archivarlas para mantener la paz. Esa última revelación golpeó a Sebastián particularmente duro. No recordaba eso, me confesó una noche, sentado en mi pequeño apartamento que se había convertido en nuestro refugio de estrategia. O tal vez sí lo recordaba, pero lo había enterrado tan profundo que me convencí de que nunca pasó. Dios, Isabela, ¿cuántas veces le permití lastimar a la gente y simplemente miré hacia otro lado? No puedes cambiar el pasado, dije suavemente. Solo puedes hacer mejor en el presente. ¿Y qué pasa cuando el presente es un desastre?, preguntó con una risa amarga. Mi esposa me está demandando por 100 millones en el divorcio. Mis juntas directivas están en pánico porque nuestra imagen familiar era parte integral de nuestras campañas de marca. Y la mitad de mis ejecutivos están divididos entre los que apoyan que finalmente hice lo correcto y los que piensan que estoy destruyendo el imperio que construí por una simple mesera. La última frase la dijo con ironía, pero dolió de todas formas. ¿Eso es lo que piensan de mí? Algunos, admitió. Los viejos de la guardia, los que han estado conmigo desde el principio. No entienden por qué arriesgaría todo por alguien que no es de nuestro mundo. Entonces tal vez deberías encontrar nuevos ejecutivos, dije con más agudeza de la que pretendía. Sebastián me miró con sorpresa. Luego sonrió lentamente. Tienes razón. Absolutamente toda la razón. Y de hecho, estoy considerando exactamente eso. Se inclinó hacia adelante, sacando su tablet. Hay algo que quiero mostrarte, algo en lo que he estado trabajando. En la pantalla había un plan de negocios detallado para una nueva fundación. No una benéfica tradicional, sino algo más grande. La Fundación Dignidad, leyó, dedicada a apoyar a trabajadores de servicio que enfrentan abuso y discriminación. Proporcionaríamos representación legal gratuita, entrenamiento en derechos de empleados y una red de apoyo para personas que se atreven a hablar contra patrones o clientes abusivos. Seguí leyendo, mi corazón acelerándose. Esto es, Sebastián, esto es increíble. Y quiero que tú la dirijas, dijo simplemente. El mundo se detuvo. ¿Qué? Isabela, en las últimas 2 semanas, ¿has recibido qué? ¿1000 mensajes? ¿2000? De personas compartiendo sus propias historias de abuso en el lugar de trabajo. De meseros, de empleadas domésticas, de asistentes, de cualquier persona en trabajos de servicio que ha sido tratada como menos que humana. Tú te has convertido en su voz, su símbolo. ¿Quién mejor para liderar algo así? Pero no tengo experiencia en dirigir una fundación. No tengo educación formal en... Tienes algo más valioso, interrumpió. Tienes credibilidad. Tienes empatía. Tienes la experiencia vivida que ningún MBA puede enseñar. Isabela, después de verte manejar estas últimas semanas con tanta gracia bajo presión inimaginable, sé que tienes el carácter para hacer esto. Miré el plan de negocios, mi mente girando con posibilidades y dudas en igual medida. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir en esto? Inicialmente, 10 millones. Con la promesa de más si demostramos impacto. Y no soy solo yo. Tengo otros 3 inversores ya comprometidos. Personas que vieron lo que pasó y quieren ser parte del cambio. ¿Y si fallo? ¿Y si no soy lo que todos piensan que soy?
Sebastián tomó mis manos entonces, sus ojos serios. Entonces fallarás aprendiendo, crecerás y lo intentarás de nuevo. Pero Isabela, tengo más fe en que tendrás éxito de la que he tenido en cualquier cosa en años. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Patricia. Isabela, necesitas ver las noticias. Ahora. Encendí la televisión y ahí estaba. Un reportaje especial de investigación sobre Victoria Sandoval. Pero esto era diferente de la cobertura anterior. Esto era más profundo, más oscuro. El reportero, un periodista de investigación respetado, había desenterrado registros financieros mostrando que la Fundación Benéfica de Victoria había estado operando como poco más que un esquema de lavado de dinero y reducción de impuestos. Solo el 15% de las donaciones realmente iban a causas benéficas. El resto se desviaba a gastos administrativos que incluían el jet privado de Victoria, sus vacaciones de lujo y su colección de arte. Dios mío, susurré. Pero eso no era todo. El reportaje también revelaba que Victoria había usado información privilegiada de las empresas de Sebastián para hacer inversiones lucrativas, técnicamente ilegal para alguien en su posición en las juntas directivas. Esto podría significar cargos criminales, dijo Sebastián, su rostro pálido mientras observaba. Su teléfono comenzó a sonar instantáneamente. Llamadas de sus abogados, de miembros de junta, de la prensa. Lo ignoró todo, fijo en la pantalla. Yo no sabía nada de esto, dijo finalmente. Tienes que creerme, Isabela. No tenía idea de que estaba haciendo todo esto. Te creo, respondí. Pero Sebastián, vas a tener que responder preguntas. Van a querer saber cómo no sabías, cómo no viste las señales. Lo sé, se pasó las manos por el rostro. Y voy a responderlas, todas. Pero primero, necesito asegurarme de que esto no te salpique a ti. ¿A mí? ¿Por qué me salpiaría? Porque Victoria va a intentar girar esto. Va a decir que tú y yo conspiramos para destruirla. Que el divorcio, tu confrontación, todo fue planeado para robarle su fortuna. Ya puedo ver los titulares. Tenía razón. En las horas siguientes, el equipo de relaciones públicas de Victoria lanzó exactamente esa narrativa. Esposo desleal y mesera ambiciosa conspiran para destruir a mujer exitosa. Los tabloides lo devoraron, dividiendo la opinión pública nuevamente. Pero esta vez, algo fue diferente. Las otras mujeres, las 6 que habían hablado conmigo en la conferencia de prensa, aparecieron juntas en un programa de noticias matutino nacional. Isabela Torres no necesita dinero de Sebastián Sandoval, declaró Rosa firmemente. Ella solo necesitaba que alguien escuchara la verdad. Y si Victoria Sandoval tiene tanto miedo de esa verdad, que tiene que inventar teorías de conspiración, eso dice más sobre ella que sobre nosotras. Carla agregó su voz, temblando ligeramente pero firme. He estado recibiendo amenazas de muerte desde que hablé. Personas diciendo que soy una mentirosa, que busco dinero, que merezco lo que Victoria me hizo. Pero voy a seguir contando mi verdad porque hay miles de mujeres ahí afuera que no pueden, que tienen demasiado miedo. Y si mi voz puede ayudarlas a encontrar la suya, entonces valdría cada amenaza, cada insulto. El apoyo público se inclinó decisivamente nuevamente a nuestro favor. Los hashtags Cundacreo a Isabela y Justicia para Empleadas comenzaron a trending mundialmente. Celebridades de alto perfil comenzaron a compartir sus propias historias de testigos, el maltrato de trabajadores de servicio. Un senador incluso propuso una nueva legislación para proteger a empleados que hablan contra abuso laboral. Victoria intentó combatir esto con una entrevista lágrimas y disculpas en un programa de noticias importante. Vestida con colores suaves, sin maquillaje dramático, tratando de parecer vulnerable y atacada. He cometido errores, admitió, su voz quebrándose. He sido dura, he dicho cosas hirientes, pero la forma en que he sido demonizada, cazada como un animal, destruida sistemáticamente, nadie merece esto. Ni siquiera yo. La entrevistadora, conocida por sus preguntas incisivas, no le permitió salirse fácilmente. Pero, señora Sandoval, no son solo palabras hirientes. Hay acusaciones de que usted destruyó carreras intencionalmente, que hizo acusaciones falsas que resultaron en pérdidas de empleo. ¿Esas también fueron solo errores?
Victoria vaciló, y en ese momento de vacilación, todos pudieron ver la verdad. No había remordimiento real, solo cálculo de qué palabras la harían ver mejor. Cada situación fue compleja, respondió finalmente. Sin todas las perspectivas completas, es imposible juzgar. Tenemos 7 perspectivas, interrumpió la entrevistadora. 7 mujeres con historias notablemente similares sobre su comportamiento. Todas ellas están mintiendo. No estoy diciendo que mientan, estoy diciendo que malinterpretan. ¿Cómo se malinterpreta ser acusada públicamente de robo sin evidencia? Victoria no tenía respuesta. La entrevista terminó con ella saliendo del set abruptamente, el audio captando sus palabras furiosas a su publicista. Dijiste que esto sería amigable, dijiste que sería comprensivo. El video se volvió viral en minutos, y con él, cualquier esperanza de que Victoria pudiera rescatar su reputación se evaporó. Esa noche, Sebastián recibió una llamada de los abogados de Victoria. «Quiere hablar sobre un acuerdo», me dijo después de colgar. «Para el divorcio, para las demandas, para todo». «¿Eso es bueno?» «Significa que sabe que perdió», respondió. «Y Victoria Sandoval no admite la derrota fácilmente. Esto debe estar matándola. ¿Qué vas a hacer?» «Voy a escuchar sus términos. Pero Isabela, sea lo que sea que ofrezca, no voy a aceptar nada que requiera que tú o las otras mujeres se retracten o se disculpen. Eso no es negociable. ¿Y si se niega? Entonces la veo en la corte», dijo con determinación. «Y dejo que cada detalle sucio de nuestro matrimonio, cada movimiento financiero cuestionable, cada instancia de su abuso, se vuelva público. Porque ya no estoy protegiéndola. Ya no estoy siendo cómplice de su crueldad por mi silencio». Me acerqué a él entonces, tomando su mano. «Gracias», dije simplemente, «por finalmente elegir el lado correcto». «No», corrigió suavemente. «Gracias a ti, por mostrarme que existía un lado correcto para elegir». 6 meses después, me encontraba parada frente al espejo de un vestidor que ya no me parecía intimidante. El traje que llevaba era elegante pero práctico, algo que yo misma había elegido, pagado con mi propio dinero ganado honestamente. Pero no era la ropa lo que me hacía sonreír. Era la persona que me devolvía la mirada. Ya no veía a la mesera que se escondía en las sombras. Veía a una mujer que había encontrado su voz y se negaba a callarla. «¿Lista?», preguntó Patricia, asomándose por la puerta. «Más que nunca», respondí. Hoy era el día de la inauguración oficial de la Fundación Dignidad. Después de meses de trabajo incansable, de contratar personal, de establecer protocolos, de crear redes de apoyo en 12 ciudades diferentes, finalmente estábamos listos para abrir nuestras puertas al mundo. El evento se realizaba en el mismo salón donde habíamos tenido aquella conferencia de prensa explosiva medio año atrás. Pero esta vez, la atmósfera era completamente diferente. No había hostilidad en el aire, no había reporteros buscando escándalos, solo había esperanza. Cuando bajé al salón principal, lo que vi me quitó el aliento. Cientos de personas llenaban el espacio. Trabajadores de servicio de toda la ciudad, algunos con sus uniformes puestos, otros con su mejor ropa dominical, meseros y meseras, empleadas domésticas, asistentes personales, conductores, todos aquellos que habían pasado años siendo invisibles. Y en medio de todos ellos, mis hermanas de batalla, Rosa, quien ahora encabezaba nuestro programa de capacitación en derechos laborales, Carla, nuestra coordinadora de apoyo emocional para víctimas de abuso, Andrea, María y las otras mujeres que habían hablado conmigo esa primera vez, todas ahora parte integral del equipo de la fundación. «Miren esto», susurró Carla, tomando mi mano. «Miren lo que construimos». Don Miguel estaba ahí también, de pie junto al escenario con lágrimas en los ojos. Había cerrado el restaurante por la tarde solo para estar presente, trayendo consigo a todo su equipo. «Niña», me dijo cuando me acerqué, «tu abuela estaría tan orgullosa. Donde sea que esté, está sonriendo». Y entonces vi a Sebastián, de pie al costado del salón, observando todo con una expresión que solo puedo describir como paz. Había cambiado en estos meses. Las líneas de estrés alrededor de sus ojos se habían suavizado. Sonreía más. Y aunque el divorcio había sido brutal, aunque le había costado más de lo que jamás habría imaginado, lucía más feliz de lo que probablemente había estado en años.
El acuerdo final con Victoria había sido sellado hace 3 meses. Ella había retirado todas las demandas contra nosotras a cambio de un acuerdo de divorcio generoso pero no exorbitante. $50 millones, una fracción de la fortuna de Sebastián, pero suficiente para que ella mantuviera su estilo de vida. Pero había condiciones. Victoria tuvo que emitir una disculpa pública formal a cada una de nosotras. Tuvo que completar 200 horas de servicio comunitario trabajando directamente en servicio al cliente, donde experimentaría de primera mano cómo era estar del otro lado. Y tuvo que renunciar a todas sus posiciones en juntas directivas de las empresas de Sebastián. Lo más importante, tuvo que aceptar una orden judicial que le prohibía contactar a cualquiera de nosotras o usar su influencia para interferir con nuestras carreras de cualquier manera. Había desaparecido de la vida pública después de eso. Rumores decían que se había mudado a Europa, intentando reinventarse lejos de los ojos que la habían visto caer tan espectacularmente. Patricia subió al escenario primero, dando la bienvenida a todos y explicando la misión de la fundación. Luego llamó a Sebastián, quien habló sobre responsabilidad corporativa y la importancia de tratar a cada empleado con dignidad, sin importar su posición. Durante demasiado tiempo, dijo, su voz clara y firme, permanecí en silencio mientras presenciaba injusticias. Me dije que no era mi problema, que mantener la paz era más importante que hacer lo correcto. Pero una mujer valiente me enseñó que el silencio nunca es neutro. Siempre favorece al opresor, nunca a la víctima. Y por eso, esta fundación no es solo sobre ayudar a otros, es sobre todos nosotros comprometiéndonos a nunca más mirar hacia otro lado. Los aplausos fueron ensordecedores. Luego fue mi turno. Caminé hacia el escenario con las piernas firmes, sin el temblor que había sentido en aquella conferencia de prensa meses atrás. Miré hacia el mar de rostros, algunos familiares, muchos desconocidos, todos esperando escuchar lo que tenía que decir. Hace 6 meses, comencé. Yo era solo una mesera tratando de llegar al final de mi turno. No tenía planes de convertirme en activista. No tenía intención de cambiar nada. Solo quería hacer mi trabajo, ganar mi salario y vivir mi vida en paz. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero entonces presencié algo que no pude ignorar. Una injusticia tan flagrante, una crueldad tan innecesaria, que algo dentro de mí dijo, no más. Y en ese momento, sin saber lo que vendría después, sin entender las consecuencias, simplemente dije la verdad. Miré directamente a las cámaras que estaban transmitiendo el evento en vivo. Lo que aprendí desde entonces es esto. La verdad tiene poder. No porque sea cómoda, no porque haga la vida más fácil, sino precisamente porque a menudo hace lo contrario. La verdad incomoda, desafía, obliga a las personas a confrontar realidades que preferirían ignorar. Y sí, decir la verdad tiene costos. Me costó mi privacidad, me costó noches de sueño, me costó la simplicidad de la vida que había conocido. Las lágrimas comenzaban a formar en mis ojos, pero las dejé caer libremente. Pero ¿saben qué más me dio la verdad? Me dio mi voz. Me dio conexión con mujeres increíbles que se convirtieron en mis hermanas. Me dio propósito más allá de simplemente sobrevivir cada día. Y más importante, me dio la oportunidad de ser parte de algo más grande que yo misma. Señalé hacia el salón. Esta fundación no es mía, es nuestra. De cada persona que alguna vez fue tratada como invisible. De cada trabajador que tragó abuso porque necesitaba el salario. De cada ser humano que fue hecho sentir menos que humano, por alguien que pensó que el dinero o el poder le daban ese derecho. Mi voz se fortaleció. Y quiero decirle algo a cada persona mirando esto, ya sea en este salón o en sus casas. Si alguna vez han sido humillados en su lugar de trabajo, si alguna vez han sido tratados como si no importaran, si alguna vez han sentido que su dignidad era algo que tenían que dejar en la puerta cuando entraban a trabajar, ustedes importan. Su historia importa. Su verdad importa. Y esta fundación existe para asegurarnos de que nunca más tengan que enfrentar eso solos. Los aplausos comenzaron lentamente. Luego crecieron hasta convertirse en una ovación de pie que duró varios minutos. Y mientras miraba todos esos rostros, muchos con lágrimas corriendo por sus mejillas, supe que habíamos tocado algo profundo, algo real. Después de los discursos, abrimos oficialmente las puertas de la Fundación para Tours.
Las personas recorrían nuestras oficinas, conocían a nuestro equipo legal, que proporcionaría representación gratuita, veían nuestros espacios de consejería donde las víctimas podrían procesar su trauma, exploraban nuestra sala de capacitación, donde enseñaríamos derechos laborales y técnicas de defensa personal. Una mujer mayor se me acercó durante el tour, tomando mi mano con las suyas arrugadas. «Trabajé como empleada doméstica durante 40 años», dijo con voz temblorosa. 40 años siendo tratada como mueble, como si no tuviera sentimientos, como si no fuera persona. Y cuando vi ese video tuyo, cuando te vi ponerte de pie, fue la primera vez en mi vida que sentí que alguien me veía, que alguien entendía. «¿Cómo te llamas?», pregunté suavemente. «Mercedes. Mercedes, gracias por venir hoy. Y por favor, si alguna vez necesitas ayuda, si alguna vez enfrentas abuso, nuestra puerta está abierta. Siempre». Ella me abrazó entonces, sollozando contra mi hombro, y sentí el peso de 40 años de dolor silenciado finalmente encontrando liberación. Ese momento, más que cualquier otro, me recordó por qué todo esto había valido la pena. Al caer la tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, me encontré en el balcón del salón de eventos con mis hermanas de batalla, Rosa, Carla, Andrea, María y las otras. Mujeres que habían sido extrañas hace 6 meses, ahora familia en todos los sentidos que importaban. «¿Pueden creer que llegamos aquí?», preguntó Carla, mirando la ciudad extendida ante nosotras. «Honestamente, no», admití con una risa. «Hay días en que todavía me despierto esperando estar sirviendo mesas, esperando que todo esto haya sido un sueño». «No fue un sueño», dijo Rosa firmemente. «Fue una elección, una que hicimos juntas. Y miren lo que hemos construido con esa elección». Sebastián se unió a nosotras momentos después, llevando una bandeja con copas de champán. «Un brindis», propuso, «por las mujeres más valientes que he conocido. Por usar sus voces cuando habría sido más fácil permanecer en silencio, y por construir algo que cambiará vidas durante generaciones». Levantamos nuestras copas, pero antes de beber, agregué mis propias palabras. «Y un brindis por Victoria Sandoval». Todas me miraron con sorpresa, porque sin su crueldad, continué, nunca habríamos encontrado nuestra fuerza. Sin su abuso, nunca habríamos descubierto que podíamos luchar. Sin su intento de destruirnos, nunca habríamos construido algo tan hermoso de las cenizas. Así que gracias, Victoria, por enseñarnos quiénes no queremos ser, y en el proceso, ayudarnos a descubrir quiénes realmente somos. Bebimos entonces, bajo el cielo estrellado, estas 7 almas que habían sido rotas y se habían reconstruido más fuertes. Esa noche, sola en mi apartamento que pronto abandonaría por uno más grande y apropiado para mi nueva posición, reflexioné sobre el viaje de estos 6 meses. Había comenzado como Isabela Torres, mesera invisible. Me había convertido en Isabela Torres, activista accidental, y ahora era Isabela Torres, directora de una fundación que ya había ayudado a 120 trabajadores en sus primeros meses de operación. Pero más que los títulos, más que el reconocimiento público, más que cualquier logro mensurable, lo que más valoraba era esto: había recuperado mi voz, y al hacerlo, había ayudado a otros a encontrar las suyas. Mi teléfono vibró con un mensaje de don Miguel. «El restaurante está lleno esta noche, todos hablando sobre el evento. Estoy tan orgulloso de ti, niña. Ven a visitarnos cuando puedas». «Tu mesa te está esperando», respondí con lágrimas en los ojos. «Iré pronto. Y don Miguel, gracias, por verme cuando era invisible, por creer en mí cuando no creía en mí misma, por ser el primero en enseñarme que la dignidad no viene del trabajo que haces, sino de cómo lo haces». Mientras guardaba el teléfono, recordé aquella noche en el restaurante. El momento exacto cuando decidí que era suficiente, cuando elegí la dignidad sobre la seguridad, la verdad sobre la paz. En ese momento, pensé que estaba arriesgándolo todo. No sabía que realmente estaba ganándolo todo, porque lo que perdí en simplicidad y anonimato, lo gané 100 veces en propósito, en comunidad, en la satisfacción de saber que mi vida ahora significaba algo más allá de solo existir. Y mientras miraba la ciudad iluminada a través de mi ventana, supe que en algún lugar ahí afuera había otra Isabela, otra mesera, otra asistente,
otra empleada doméstica, enfrentando su propio momento de decisión, enfrentando su propia Victoria Sandoval. Y mi esperanza, mi oración, era que cuando llegara ese momento, esa persona recordaría esta historia. Recordaría que alguien antes que ella había elegido la verdad, había elegido la dignidad, había elegido ponerse de pie, y que al hacerlo no se había destruido, se había encontrado. Porque al final, esa es la verdad más poderosa de todas. Cuando te pones de pie por lo correcto, incluso cuando tiemblas, incluso cuando tienes miedo, incluso cuando parece que vas a perder todo, nunca estás realmente sola y nunca eres realmente invisible. Eres vista, eres escuchada, eres importante y eso, más que cualquier cosa, es lo que ninguna Victoria Sandoval del mundo puede quitarte.